representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, en el 91.3, la Radio TV, también transmitiendo por Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Y bueno, vamos a continuar con lo que es lo que nos había quedado pendiente del sexto capítulo, que tiene que ver con la teoría y el arte de la conducción. En el día de ayer habíamos comentado un poco lo que tenía que ver con básicamente la unidad de concepción y la unidad de acción, dos cosas o dos factores fundamentales, digamos, que Perón señala a la hora de poder conducir con éxito un movimiento, y que la unidad de concepción es lo que da la doctrina, que es básicamente tener una mirada y una apreciación similar de las cosas, de la situación, y la unidad de acción, que es la consecuencia natural de esa unidad de concepción, que lleva a cada uno a ejecutar una tarea o un rol dentro de esa estrategia de conjunto en lo que hace a la aplicación táctica de lo que sería esa conducción, digamos. Y siguiendo un poco con los elementos que destaca dentro de esta caracterización, menciona a la obediencia y a la disciplina como dos factores que también son fundamentales para que esa ejecución sea realizada de la mejor manera. Entonces, esto implica poner detrás del objetivo los medios que lo sirvan especialmente, y estos son la obediencia partidaria y la disciplina partidaria. Porque cuando se habla de unidad de acción, para asegurarla, el conductor puede hacer la mitad. La otra mitad debe ser hecha por los conducidos. Entonces es inútil que un conductor asegure la unidad de acción mediante su propia conducción si en la ejecución de los hechos mismos hay fuerzas de distorsión dentro del panorama orgánico de ejecución que le destruyen la mitad de su trabajo. De manera que la obediencia partidaria y la disciplina partidaria son dos de las grandes formas indispensables de conducción. Y esto implica toda una escuela que hay que formar, porque no es solo producto del saber, sino que es una cosa que hay que inculcar, que hay que enseñar y hay que llevar a la ejecución, más bien haciendo que diciendo. Entonces, ¿cómo se logra también la obediencia y el respeto por parte de los conducidos? Que creo que ese es siempre un factor que está latente, digamos, ¿no? En la medida en que uno se siente parte también de un colectivo, de un conjunto, se siente respetado y considerado. Bueno, eso es un elemento fundamental para que cada uno pueda desarrollar una tarea con convicción. Entonces, Perón dice que para ser obedecido nunca mandé nada que no se pudiera realizar. Esa es la primera cosa. Y siempre cuando mandé traté de que lo que yo decía que se debía hacer fuera una cosa lógica, y que el hombre la hiciera con placer y no con violencia. Y para ser respetado hay un solo método: respetar. Si uno respeta a todos, aun quizás al que no lo merece, gana siempre el respeto de los demás. Entonces, si nosotros hacemos dentro de nuestro partido esa escuela, seremos siempre obedecidos, y seremos obedecidos con placer. Y si mantenemos ese respeto permanente, habrá siempre disciplina. La mejor disciplina es la disciplina de fondo, del respeto, que es la única disciplina que vale en la vida de los hombres. Entonces, la disciplina es justamente también fundamental para poder obedecer. Y en esto hay una distinción, digamos, que realiza Perón entre lo que es la obediencia y el mando en su experiencia castrense, es decir, dentro del ejército, y lo que es la obediencia del mando dentro de la política, que ya es de otra naturaleza, digamos. Digamos, esto tiene que ver con que la disciplina política no es la disciplina militar, no es la disciplina castrense, ni es la disciplina religiosa. Es una disciplina sui generis. Es una disciplina más bien amable, una disciplina comprensiva. El hombre se subordina a las necesidades de conjunto, viendo los móviles y los objetivos superiores. Cumple con placer un sacrificio en bien del conjunto. Es toda una educación del espíritu de los hombres la disciplina política.
Cuando eso no se ha conseguido en la masa, es inútil pedirle disciplina. Entonces, primero hay que enseñar a cumplir, para lo cual hay que poner en el alma en marcha esa necesidad de cumplir. Después, la disciplina viene sola. Entonces, es una disciplina por comprensión, por convencimiento, por persuasión, que vale en tanto el hombre está convencido y que deja de valer el día que ese convencimiento se ha perdido. Entonces acá hay una cuestión que me parece que también es una falencia que hay dentro del movimiento justicialista desde hace ya un tiempo, porque se habla mucho de lo que es la disciplina partidaria, de cumplir con las directivas que se plantean desde la conducción del partido, pero estas directivas, si no tienen la participación activa y consciente del conjunto de los compañeros, es muy difícil que construya así una disciplina partidaria. Y esto tiene que ver con que en el último tiempo se viene naturalizando una práctica que es la de tomar decisiones en mesas chicas de las cuales no participa el conjunto de la militancia. Entonces, desde ahí se va produciendo un resquebrajamiento de lo que es esa disciplina partidaria, porque en definitiva, si uno no forma parte de la discusión, al menos para poder disentir y analizar, digamos, las distintas alternativas, más allá que se decida una cosa con la que uno inicialmente no estaba de acuerdo, pero al menos tiene la instancia de plantear esa discusión, bueno, ahí sí se puede exigir un nivel de disciplina partidaria en la medida en que se hace partícipe al resto de las decisiones que se toman. Ahora, cuando todo esto surge de una camarilla o de un puñadito de dirigentes que deciden por sobre el resto sin que se hayan dado esas instancias de discusión, entonces me parece que ahí se pierde justamente el respeto y por tanto la obediencia y la disciplina. Dado que, como dice acá Perón, la disciplina en la política es una cuestión de persuasión y convencimiento. Si nosotros no estamos convencidos de lo que estamos haciendo y nos subordinamos también los intereses particulares a los intereses del conjunto, es muy difícil que se pueda construir así un tipo de obediencia o de respeto que pueda seguir esas directivas generales. Entonces, por eso es importante el poder retomar las instancias de discusión desde abajo hacia arriba, es decir, también la base establece un mandato que debe ser cumplido por quienes conducen y en definitiva la tarea de esos quienes conducen tiene que ser poder lograr ese objetivo, poder conducir al movimiento a la victoria. Pero el mandato está dado desde abajo, desde la base, desde el pueblo organizado, que es, decimos, el soberano, digamos, de nuestro movimiento, porque en definitiva la primera verdad del peronismo también nos dice que la verdadera democracia es donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés, que es el del pueblo. Si esto lo trasladamos a la vida partidaria, entonces, por tanto, el partido debería defender un solo interés, que es el de sus afiliados, ocupando en este sentido el lugar del pueblo, y justamente instrumentar las acciones necesarias para que esa voz pueda ser expresada. Y eso es lo que viene faltando en la mayoría de los espacios políticos, diría. Por eso hay tanta atomización y tanta baja participación, que todo se reduce a el puñado de siempre los mismos, que es la crítica constante que uno puede escuchar también entre los compañeros de la militancia. Entonces, en la medida en que nosotros vamos también generando esa presión para que nuestra voz pueda ser escuchada, me parece que ahí se va a revertir un poco esta metodología de toma de decisiones que ya vienen errando hace tiempo y que justamente va dispersando la iniciativa militante. Entonces acá Perón nos habla también de una disciplina de conjunto. La obediencia también nace de esa disciplina de conjunto, nace esa verdadera disciplina espiritual. Se trata de disciplinar el alma de los hombres, para lo cual lo que más necesita el hombre es una bandera a la cual sacrificar todas las demás cosas. Es decir, una causa que pueda ser convocante y que a uno también lo lleve a poner lo mejor de sí para que esa causa pueda tener éxito. Entonces, lo primero que hay que asegurar es la base en la conducción. Asegurado eso, todo lo demás marcha sobre un carril sin desviaciones ni distorsiones de ninguna naturaleza. Es por eso que para
lograr esto es necesaria la educación de la masa. La tarea del conductor no solo es llevar a la gente, sino persuadirla de que tiene que ir y enseñarle cómo tiene que ir. Vale decir que el conductor no es solo un artista que lleva, sino que es también un maestro que forma, que enseña, que va educando y que va conformando toda la organización. Y toda organización presupone la formación de todas las almas, creando un alma colectiva que piense congruentemente y actúe congruentemente. Después, el organismo, cuando tiene alma, marcha solo, pues el alma lo va llevando. Son las almas las que llevan los cuerpos y no los cuerpos los que llevan las almas. Esta última reflexión me parece magistral en el sentido de que nosotros siempre hemos hablado de un componente material y espiritual en la conformación del ser humano y por tanto de la comunidad misma. Es decir, que la comunidad también tiene un cuerpo y tiene un alma. Y el alma tiene que ver también con la construcción de valores, de inspiraciones y de motivaciones que movilizan a uno, ¿no? Y que trascienden lo exclusivamente material. Me parece que cada uno de nosotros tiene una motivación interna que construye también la voluntad y la intención de trabajar en pos de esa inspiración. Y en definitiva eso es lo que moviliza a que cada uno haga lo que hace. Si esto lo traducimos a la política, esto se plantea en términos de que esa bandera que aglutina el alma colectiva es la doctrina y es la causa. Si lo planteamos en términos de lo que propone el peronismo, es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Esa es la bandera que lleva todo peronista y que cada uno tiene que poder contribuir a su manera y dentro también de una orgánica mucho más amplia en lograr esos objetivos que la manera en que se concretan va a depender también de las coyunturas, de las situaciones dadas. Por eso es que también hacemos todo un análisis de lo que es la información, el estado de situación, para la toma de decisiones en los aspectos que hacen a la conducción. Ahora, si no está en claro ese objetivo, y si en definitiva son solo motivaciones personales las que movilizan a cada uno, entonces ahí no hay un alma colectiva, no hay un espíritu que congregue y que produzca también la convergencia de las fuerzas, que es lo que decía Perón esto lo analizábamos en el día de ayer. La fuerza política tiene que converger, digamos, en sus intereses, es decir, confluir y no diverger, que es la separación o la disociación justamente de todas esas fuerzas. Y para eso es necesario tener un alma colectiva, es decir, sentir de la misma manera. Más allá de que todos tengamos diferencias de pensamientos, que en definitiva son matices también, porque se supone que en el fondo o en lo sustancial se está de acuerdo. Después hay variantes que cada uno puede tener de acuerdo a su perspectiva. Pero en definitiva el sentimiento tiene que ser el mismo, que es el amor por la patria, el amor por el pueblo y el amor por la causa. Y que esto no es abstracto, sino que la patria se compone de su pueblo, se compone de su suelo, se compone de la cultura, y todo eso es la expresión viva de una causa que nos trasciende, porque esto ha comenzado antes de la vida de cada uno y seguramente continuará mucho después de que nos llegue la hora final a cada uno, porque de eso se trata la marcha y la lucha de los pueblos. Es algo que trasciende a las generaciones, en la que cada uno puede hacer un aporte sustancial, haciendo de su vida una experiencia que valga la pena tanto para uno como para el conjunto, el resto. Y creo que esto es un poco también lo que hay que recuperar, el alma colectiva, de sentirnos todos parte de una misma causa, porque eso también nos va a llevar a romper con un vicio que hemos desarrollado también acá en este programa, que es el caudillismo y el hecho de seguir personas y no ideas y proyectos. Entonces esto va todo de la mano, y si miramos en perspectiva, tiene que ver con justamente estas prácticas, digamos, que han enviciado un poco a la política, y que son los personalismos que terminan poniéndose por encima de los intereses del conjunto. Y también hacia abajo el seguimiento casi ciego o acrítico de ciertas figuras o referentes políticos
que en definitiva también anulan la capacidad creadora y realizadora de cada uno. Entonces terminamos depositando todas las expectativas y esperanzas en determinada persona que puede tener ciertas capacidades, mayor o menor nivel de conducción, pero que en definitiva esa conducción o esas personalidades no pueden hacer mucho si no cuentan con un colectivo organizado, que es el que también ejecuta esa conducción. Y esto lo habíamos visto en el planteamiento que hace Perón de los elementos de la conducción, que son justamente el conductor, los cuadros auxiliares y el pueblo, que sería la masa organizada y con conciencia y personalidad social. Entonces la vuelta a estos esquemas y a estos principios son un poco los factores que en mi apreciación terminarían ordenando nuevamente una práctica política que rompa, digamos, con esta lógica individualista y de pura rosca, que es la que predomina hoy en día, y que podamos volver a un esquema de conjunto donde haya discusión, donde haya participación, donde haya objetivos claros y donde también exista sobre todo una inspiración fundamental que tiene que ver con la inspiración del alma, de esa alma colectiva, que pueda inspirar a cada uno de los que componen ese conjunto las mejores decisiones y las mejores prácticas para que entre todos podamos nuevamente construir la grandeza de esta hermosa patria y la felicidad de este gran pueblo. Y que bueno, eso es un poco la reflexión que me surgía a partir de estos últimos conceptos, sobre todo esto lo del alma colectiva, que creo que es un factor fundamental a recuperar en la próxima etapa, digamos, de esta lucha social y política. Bueno, como último punto de este capítulo, Perón hace una introducción a lo que es la economía de fuerzas. Ayer hemos hecho una mención también sobre el final del programa. Bueno, acá al final de este capítulo hace lo que sería un adelanto de la próxima clase o la próxima unidad, digamos, del programa de conducción política, que tiene que ver con la economía de fuerzas. Entonces, esto presupone en la conducción el empleo de todas las fuerzas de que un conductor dispone en el estado y en el momento y en el lugar en el que él dispone de esas fuerzas. Emplear bien esas fuerzas es lo más difícil que hay. Y es indudable porque cuando uno toma una acción, digamos, ofensiva contra un adversario político, se divide la lucha en 20 escenarios distintos, de los cuales uno es el decisivo y los demás son secundarios. Donde hay que vencer e imponerse, es ahí donde está el objetivo principal, atendiendo los objetivos secundarios con medios solamente secundarios, sirviendo a la unidad de acción. El objetivo, el lugar y el tiempo. Ahora, cuando se elige un objetivo, no es suficiente con que simplemente exista. Debe existir también una acción de tiempo, y que es que hay que dominar allí en el momento que es oportuno. No se puede dominar siempre, hay que dominarlo en el lugar, es decir, que hay que vencer en el lugar y en el momento al objetivo importante. El hacer coincidir estas tres cosas es lo más difícil de la conducción. Bueno, entonces acá Perón pone un ejemplo de lo que fue su experiencia en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando se estaba desatando también una lucha política con el conservadurismo a partir de la revolución que había venido a plantear ese gobierno que toma el poder en el 43. Pero bueno, acá ya se estaba planteando ciertas diferencias porque Perón comenzaba a ver errores dentro de ese gobierno que planteaban, digamos, también una disidencia con lo que se estaba haciendo. Y justamente del lado del gobierno creían que esos errores los cometía Perón. Entonces ahí se comienza a generar una tensión en esa interna gubernamental. Y que esto claramente después desembocó justamente en el arresto de Perón, tiempo después, dado que para esa cúpula militar Perón comenzaba a ser un peligro, digamos, en la relación que iba construyendo justamente con el movimiento obrero y la ascendencia que comenzaba a tener sobre los trabajadores.
Entonces, en ese momento que, bueno, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón estaba plantado contra el gobierno, tenía que enfrentar al gabinete durante las reuniones que se mantenían. Entonces, todo esto provocaba que también la oposición vaya ganando la calle y genere situaciones de agitación, digamos, ¿no? Entonces, dice Perón acá, que en una reunión de gabinete muy agitada, donde discutimos mucho, el gobierno me dijo: pero si usted tiene tanta fuerza, ¿por qué no gana la calle, se impone y nos asegura la tranquilidad? Les contesté: no, yo no voy a ganar ahora la calle porque eso no me interesa en este momento. Voy a ganar la calle en el momento y en el lugar que sea necesario. El dominio de la calle no se puede mantener en forma permanente porque habría que tener a toda la gente todo el día en la calle. ¿Es posible realizar una cosa de estas? Entonces yo me acuerdo que contesté a esto diciéndole a los obreros que eran nuestros hombres, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Los otros siguieron en las calles, hicieron peleas, armaron escándalos. Hasta que un día nosotros dijimos: ha llegado el momento, porque lo veníamos venir. Esto se estaba poniendo grave, ya mataban a vigilantes y otras cosas más. Dijimos: a ganar ahora la calle, y se acabó. Efectivamente salimos a la calle y se acabó. Y no salieron más a la calle ni la fuga ni los demás. Esta sería la Federación Universitaria de Buenos Aires. Claro, ellos se habían gastado durante 6 meses. Cuando estaban en su punto culminante les dimos la gran paliza y se acabó el problema. Salimos a la calle y desde ese día ellos ni hicieron un acto más. Solo nosotros hicimos actos. ¿Qué habíamos hecho? Los habíamos derrotado en el momento oportuno. Y no en la plaza, no en la calle Florida, en Florida y Diagonal, allí donde ellos estaban estableciendo su baluarte. Allí se acabaron. Y yo cito estos actos violentos de conducción porque son precisamente estos actos violentos la síntesis de los otros tranquilos, que culminan en un momento y en un lugar y evidencian claramente cuál es el principio de la economía de fuerza en la conducción política. Y esto se aplica en todo momento de la conducción y en toda circunstancia de la acción política. El poder de discernir bien ese principio y aplicarlo directamente, bien metódicamente, en cada una de las circunstancias, va acumulando para uno ventajas y ventajas en la conducción política. Porque cada uno de estos pequeños éxitos conforma también el gran éxito. El gran éxito se obtiene en un momento decisivo y con un golpe decisivo. Y también al acumular pequeños éxitos, porque muchos pequeños éxitos forman también un gran éxito. Es decir, que en la acción de guerrillas hay que vencer con todas las guerrillas. Y en la batalla decisiva hay que vencer con la masa. Cualquiera de las dos cosas da el éxito y da la victoria. Y el conductor no persigue más que una sola cosa, que es la victoria. Entonces, bueno, con este pequeño ejemplo que plantea Perón acá, ahí tenemos ya el principio tan importante que es la economía de fuerzas, dado que esto no puede ser de una aplicación y un sostenimiento constante que lleva naturalmente al desgaste. Y nosotros poníamos ayer justamente el ejemplo de las marchas cuando se prolongan, o los paros, digamos también, cuando se prolongan determinado tiempo, lo que apuesta siempre el sector de poder o aquel a quien se está haciendo el reclamo, es apostar al desgaste, a que justamente el sostener una acción tan prolongada en el tiempo, naturalmente que va generando el desánimo y la deserción en lo que es esa medida de fuerza o ese método de lucha, que tiene que encontrar un momento y un lugar preciso para poder plantear con toda la fuerza que posee una demanda o un pedido en concreto. Y esto también es algo de lo que tenemos que aprender, porque justamente en esa economía de fuerzas es donde también vamos a poder concentrar los esfuerzos en lo que son los objetivos principales y los objetivos secundarios. Esto es importante de tenerlo en claro porque para cada tipo de objetivos se aplican los medios que se ajustan justamente a ese objetivo. Entonces, para los objetivos principales hay que implementar toda la capacidad de la fuerza que uno posee, y para los objetivos secundarios será en relación también a la importancia de esos objetivos. Pero recordando que justamente los éxitos parciales también van construyendo el éxito final o el éxito de conjunto. Y en esta incorporación, digamos, de estos factores de los que venimos hablando,
es donde realmente se puede consolidar un movimiento político, porque hablamos de unidad de concepción y unidad de acción como el marco general necesario para poder llevar con éxito cualquier objetivo, y que esta unidad de acción también tiene que contar con los elementos que son la obediencia, la disciplina, el respeto, que eso es tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Tiene que volver a predominar el respeto por los compañeros, siempre, y se sigue repitiendo la ninguneada de solo convocar para cuando se necesita. Esto es puntualmente en las elecciones, digamos, uno ve que de repente salen algunos referentes o dirigentes a buscar a los compañeros, cuando después el resto del tiempo, el resto del año, no está presente esa consideración. Y eso me parece que es algo que justamente cae muy mal y a nadie le gusta ser conducido así. Y es justamente una de las cosas que hay que poder cambiar para que entendamos que la política es una construcción cotidiana y de todos los días. Y que esto es también un poco lo que decía Cristina cuando planteaba que hay que cambiar el chip y pasar o dejar de ser militantes electorales para pasar a ser militantes políticos. Y para ser militantes políticos hay que tener justamente un proyecto de país, de comunidad en claro, y poder establecer también los métodos que se van a aplicar para poder llegar a esos objetivos. Entonces ahí se comienza a encontrar el colectivo, el conjunto de los compañeros, en el que cada uno puede realizar un aporte, en el que hay un respeto, digamos, mutuo, en el que hay una obediencia, porque todos están persuadidos y convencidos de lo que deben y quieren hacer. Entonces ahí ya hay otra dinámica de construcción y termina siendo muy superior a lo que estamos ya un poco cansados de ver, que es esto, la política de la rosca, de lo mediático simplemente, que no apela al territorio ni a la organización, ni a incorporar y darle voz y voto justamente a los compañeros en los distintos lugares en los que se encuentra cada uno. Y termina todo concentrado en pocas manos, que son las que se atribuyen, digamos, la representación del conjunto, pero que ni siquiera permiten la posibilidad de las elecciones internas. Y ese es otro tema que tiene que ver también con la pérdida de esta disciplina partidaria, y que es bloquear las instancias de participación, y hace mucho tiempo que se dejaron de hacer internas en los partidos políticos. Entonces ahí no se puede aplicar este principio del peronismo que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña, porque no está la participación que garantiza que alguien gane y que alguien pierda, digamos. Todo se resuelve entre gallos y medianoche, definiendo también los nombres o los lugares en las listas mediante una lógica de amiguismo que justamente va en contra de todo este espíritu colectivo de participación, y que son los grandes errores que nos condujeron también a este estado de situación de nuestro movimiento. Pero como vemos en cada uno de los capítulos de este programa, en la doctrina seguimos encontrando los principios que nos van a permitir recuperar ese espíritu de lo que originalmente fue la revolución justicialista, y que lamentablemente con el tiempo y la mala acción de muchos de sus dirigentes se transformó en una cosa que nada tiene que ver con su origen. Se transformó en un elemento más del status quo, en un partido más de esta democracia liberal burguesa que justamente no plantea la participación directa del pueblo, sino que la bloquea mediante una supuesta representación que ya estamos hartos de ver que no culmina en defender el interés del pueblo, sino defiende simplemente el interés del dirigente de turno, y que son justamente estos vicios los que han ido destruyendo un poco el espíritu de nuestro movimiento. Pero si retornamos a las fuentes,
como lo es este manual de conducción política, vamos a poder establecer nuevamente la metodología que ha garantizado justamente los grandes avances que se produjeron en esos momentos históricos en donde el peronismo contaba con una vitalidad que permitió todo el desarrollo de un plan nacional que justamente garantizó el trabajo, la producción, la vida digna de las familias, las vacaciones, el aguinaldo, la industria, tantas cosas que es necesario recuperar esa senda para volver a ser grande a la Argentina otra vez, que esa es un poco también la intencionalidad de quienes militamos o quienes hacemos política en función del interés nacional. Así que, bueno, desarrollado estos segmentos de estos capítulos, ya vamos avanzando bastante en lo que es el desarrollo del manual de conducción. Nunca está de más repasarlo a cada momento de la historia, ¿no? Porque siempre uno saca una enseñanza nueva que pueda aplicar no tan solo a la práctica política, sino a la vida en general, porque esto está íntimamente ligado, digamos, lo que es la naturaleza de la vida misma con la naturaleza de la política, dado que en la política intervienen también lo que son las aspiraciones y las motivaciones del ser humano, y el ser humano planteado en su conjunto también en sociedad. Así que creo que un poco la reflexión final de este programa tiene que ver con que a partir de estos principios que hacen más a la esencia humana, después justamente cuando desarrollemos lo que hace el capítulo específico de la economía de fuerzas, hay otras cuestiones que tienen que ver más con, si se quiere, la estrategia y la táctica que surgen un poco también de la experiencia de la guerra, esto aplicado a la política justamente en el contexto de una democracia, pero que si podemos discernir, digamos, entre estos elementos, cuáles son los más apropiados para darles también un contexto actual, ¿no? Porque justamente en todos estos principios que estamos enunciando, es importante tener la ubicuidad, es decir, la claridad de dónde estamos parados y el momento histórico también que nos toca, para que esa aplicación no sea simplemente mecánica, sino que intervenga ahí un criterio de poder actualizar también todos estos conceptos. Así como decíamos, la actualización de la doctrina pasa por poner al día las formas de ejecución de esa doctrina. No se trata de que cambian los principios, porque esos son permanentes, sino que la manera en la que se aplica es lo que va variando en el tiempo a partir del cambio en las condiciones de vida, en el desarrollo tecnológico, en las herramientas de las que uno dispone, que esas también van modificándose a lo largo del tiempo, pero sobre la base de principios que son permanentes y que son también los que determinan un horizonte y una conducta. Porque estos principios que tienen que ver con la justicia social, con la independencia económica, con la soberanía política, esos no pierden vigencia en el tiempo. Lo que sí pierde vigencia es un plan quinquenal pensado para la Argentina del 45 y que claramente no puede ser aplicado taxativamente a la Argentina del 2025. Entonces ahí está también la perspectiva, el criterio, el ingenio y la creatividad para poder adecuar estos principios al momento que nos toca, pero que sobre la base de la obediencia y el respeto se va a poder lograr concretar ese objetivo. Y que además eso va a construir y va a fortalecer los vínculos humanos que componen a cualquier colectivo que nos planteemos, porque en definitiva ahí va a estar la principal fortaleza de lo que ese grupo pueda conseguir. Y esto hace unos días leía justamente una definición de Perón donde planteaba que la consecuencia natural de la militancia tiene que ser la amistad. Entonces ahí estamos hablando ya de estos principios que sustentan a las relaciones humanas y que construyen algo sólido que se sostiene en el tiempo.
y que si nosotros pensamos a la política como una decisión también, o a la militancia más específicamente como una decisión de vida en la que uno asume ciertos objetivos y pone lo mejor de sí para la concreción de esos objetivos, bueno, eso se hace en conjunto, no se hace solo. Y para hacerlo en conjunto es necesario que puedan primar todos estos principios y estos valores que hacen a las relaciones humanas para que todo pueda concluir de la mejor manera, y a su vez también vamos dejando una instancia superadora para que aquellos que vengan después de nosotros puedan continuarlo sobre la base de los mismos principios y actualizando justamente esos métodos de aplicación. Así que bueno, esa fue la exhortación del día de la fecha, para que retomemos el sendero de estas prácticas, para que también presionemos a la dirigencia en que cambie los métodos y que también abran un poco más el juego, porque es necesaria esta renovación. Y en este sentido hay muchos cuadros jóvenes que cuentan con una enorme capacidad realizadora y que tienen que estar en los lugares de decisión para que también el peronismo vaya justamente nutriéndose de nuevos aires y de nueva vitalidad para el desarrollo de su objetivo principal. Así que bueno, dicho todo esto y sin más por agregar en el día de la fecha, los invitamos a que sigan enganchados con la programación de FM Ya, la Radio TV. También puedan seguir el canal de Facebook, la página de Facebook, donde se transmiten en vivo por streaming todos los programas, así que pueden ahí hacer un repaso general y bueno, ahí también encontramos el material que vamos subiendo en cada uno de estos capítulos. Así que bueno, dicho todo esto y sin más que agregar, nos estamos despidiendo hasta la próxima. Que tengan una buena jornada. Damos una vuelta de página. Comienzo de Espacio